Muy buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es José Ruiz y seré el moderador en este primer webinar patrocinado por Roquet México. Oportunidades para la reducción de azúcar y calorías para el mercado mexicano. Soluciones estratégicas. A continuación, permítame presentarles a mi compañera, la licenciada Débora Rábago. Ella es egresada de la licenciatura en Química en Alimentos de la Universidad La Salle. Trabajó para Grupo PepsiCo durante 5 años en el Departamento de Investigación y Desarrollo, adquiriendo una gran experiencia en el área de snacks. Actualmente se desempeña como especialista en ventas técnicas en Roquet México, en donde lleva ya más de un año. También contamos con la presencia del Dr. Leopoldo Enríquez. Él es egresado de la carrera en Ingeniería Bioquímica del TEC de Monterrey, Campus Guaymas. Cuenta con una maestría y un doctorado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Virginia Tech en los Estados Unidos. Leopoldo tiene más de 15 años de experiencia en la industria y ha sido también catedrático en la carrera de Ingeniería en Industrias Alimenticias en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro. Actualmente se desempeña como especialista en ventas técnicas senior en Roquet México, en donde lleva ya trabajando más de 4 años. A continuación, cedo la palabra a mi compañera Débora para que dé inicio a este primer webinar patrocinado por Roquet México. Gracias, José. Buenas tardes. El día de hoy les compartiremos la agenda. Será introducción a Roquet, normatividad mexicana y la nueva ley de impuestos, opción estratégica, reducción de azúcar y calorías, soluciones y herramientas, edulcorantes más empleados, reducción calórica y de azúcar, soluciones Roquet. Después continuaremos con la sesión de preguntas y respuestas y les comentaremos sobre los próximos webinars. Bueno, el Grupo Roquet es el líder global en la producción de materias primas renovables de diversas fuentes a partir del maíz, trigo, papa, chícharo y microalgas. Roquet es el líder global en polioles, cuenta con una amplia variedad de productos en presentaciones líquidas y en polvo. Es el segundo líder europeo en almidones catiónicos para la elaboración del papel. Y es el quinto líder a nivel mundial en almidones. Desde sus inicios, el Grupo Roquet ha sido una empresa familiar de origen francés, el cual ha estado en constante desarrollo y crecimiento. Cuenta con más de 7.800 empleados a nivel mundial, 3.100 millones de euros en ventas en el año 2013 y ha aumentado 5 veces sus ingresos en los últimos 25 años. Aunque el Grupo Roquet es una empresa reconocida a nivel mundial, actualmente nuestro crecimiento está enfocado en los países emergentes como lo son China, India y América Latina. Cuenta con 21 unidades de producción distribuidas de la siguiente manera: 10 en Europa, 2 en Estados Unidos, 9 en Asia y 3 en la India. El Grupo Roquet tiene presencia en más de 100 países. Es el líder emergente número 1 en almidones en la India. Roquet se caracteriza por ser una de las compañías más innovadoras. Los recursos humanos y tecnológicos van de la mano con su visión. Cuenta con una red internacional de centros de aplicaciones y desarrollo. El 4% de los ingresos obtenidos anuales son destinados a la innovación, investigación y desarrollo. Cuenta con más de 300 personas dedicadas a la innovación, investigación y desarrollo. Roquet cuenta con un centro de innovación localizado en Geneva, Illinois, enfocado y dirigido para colaborar con nuestros clientes, permitiendo comparar y validar las ventajas de nuestros productos con las ya existentes en el mercado, extender el conocimiento de Roquet en el mercado de la bioindustria, identificar los nuevos productos y aplicaciones anticipadamente. Esto con el fin de desarrollar nuevas soluciones y prototipos para nuestros clientes. Bueno, el siguiente tema de la agenda del cual les hablaré es de la normatividad mexicana y la nueva ley de impuestos especiales a productos y servicios, conocido por sus siglas como el IEPS. Actualmente en México el índice de obesidad ha ido a la alza. Esto va con la tendencia mundial, como podemos ver en esta gráfica, que para el 2010 en Latinoamérica y Caribe habrá 200 millones de obesos, lo cual es alarmante, comparado con otras regiones como China, Subsahara y la India. Entendiéndose que la obesidad es tener un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado. Se estima que al día de hoy hay en el mundo alrededor de 700 millones de obesos y 370 millones de personas con diabetes. El nuevo impuesto entró en vigor a partir del 1 de enero de este año como parte de la campaña antiobesidad y obtención de recursos.
Este impuesto busca combatir el problema de obesidad y sobrepeso, así como incentivar a las personas para iniciar con programas de salud. Los productos que se ven impactados son los alimentos para mascotas, los alimentos procesados con valor calórico mayor o igual a 275 kilocalorías por gramo, por 100 gramos, las gomas de mascar con azúcar y las bebidas saborizadas que contienen azúcar añadido. El enfoque del impuesto especial a productos y servicios es del 8% de incremento en alimentos de contenido calórico igual o mayor a 275 calorías en 100 gramos, como son alimentos procesados, y en esta categoría encontramos las botanas, confitería, chocolates, postres como flanes, natillas, pastas o jaleas de frutas, mantequilla de cacahuate, helados, productos como cereales, galletas, pan dulce, cereales de desayuno. También se encuentran los ingredientes considerados alimenticios altos en calorías utilizados en el proceso de alimentos, como son las frutas secas, el cacao, la grenetina. Impuesto de 1 peso por cada litro de bebidas con azúcares añadidos, principalmente en las bebidas saborizadas, las bebidas obtenidas a partir de jarabes, concentrados, polvos, sabores y esencias. Los productos exentos del 8% de incremento son las gomas de mascar sin azúcar, los productos lácteos como yogur bebibles, jugos y néctares que contengan leche, cacahuates con o sin cáscara, las bebidas carbonatadas que son endulzadas artificialmente. Bueno, nuestro siguiente tema es la opción estratégica para la reducción de azúcar y calorías. El reducir los niveles de azúcar en alimentos de alto aporte calórico puede ser una estrategia efectiva para reducir calorías en muchos de estos productos. Esto puede ser particularmente útil para reformular productos que actualmente están sujetos al nuevo impuesto antiobesidad. Los edulcorantes tradicionales aportan 4 kilocalorías por gramo, mientras que otros ingredientes como los polialcoholes, azúcares hidrogenados o edulcorantes de alta intensidad contribuyen a bajar la cantidad de calorías, usualmente entre 1 a 3 kilocalorías por gramo. En esta presentación proponemos diversas estrategias generales de reformulación. A continuación les presentaremos los edulcorantes más empleados en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, para caramelo suave y duro, la sacarosa y los jarabes de glucosa son los edulcorantes más utilizados, sobre todo para controlar el graneado. Desde un 100% de sacarosa en caramelo duro, una proporción del 25% de sacarosa con 75% de jarabe de glucosa o un 50-50. Para el caso de chocolate, la sacarosa es el principal edulcorante que se utiliza como agente de volumen. En menores cantidades se utiliza lactosa o sólidos de jarabe de maíz para reducir el dulzor. La dextrosa anhidra es utilizada a bajos niveles, sobre todo para chispas de chocolate que se utilizan en galletas. En el caso de la goma de mascar, la sacarosa es utilizada como el principal edulcorante. La dextrosa puede usarse, pero no es tan popular como la sacarosa. El jarabe de glucosa es un componente menor usado para plastificar. Para el caso de las tabletas comprimidas, el uso de sacarosa y dextrosa compresible. En pasteles, galletas y muffins, la sacarosa, el jarabe de maíz y el jarabe de alta fructosa son utilizados como los principales edulcorantes y agentes de volumen. El jarabe de maíz y el jarabe de alta fructosa también son utilizados por sus características como suavizantes y humectantes. En el caso de los cereales de desayuno, la sacarosa es el principal azúcar añadido, proporcionando alto dulzor y baja higroscopicidad. La fructosa cristalina se usa en aplicaciones que requieren mayor dulzor. La dextrosa se puede utilizar tomando en cuenta que su dulzor relativo es menor al de la sacarosa. En el caso de las barras, se utiliza principalmente jarabes de glucosa, jarabes de alta fructosa, sacarosa y mezclas como agentes ligantes y edulcorantes para estos productos. Normalmente son utilizados en forma de jarabes. En el caso de la crema de cacahuate, la sacarosa o la dextrosa se añaden para impartir palatabilidad. Los sólidos de jarabe de maíz se pueden utilizar para la reducción de grasa.
En las jaleas y mermeladas, la sacarosa, el jarabe de alta fructosa y el azúcar invertida son empleados principalmente para reducir la actividad de agua. El jarabe de glucosa puede emplearse para disminuir el dulzor. En el caso de las natillas, pudines y flanes, principalmente se usa la sacarosa. Se puede mezclar en algunos casos con jarabes de alta fructosa para reducir costos. Para escarchados y glaseados, normalmente se emplea la sacarosa con una cantidad mínima de jarabes de glucosa, pero también se puede utilizar dextrosa. Sin embargo, el dulzor disminuye. Algunos jarabes de alta fructosa o azúcares invertidos pueden emplearse en escarchados, incluyendo glaseados. En el caso de los helados, aquí se utiliza la sacarosa, el cual es el edulcorante principal utilizado como agente de volumen. El jarabe de alta fructosa y el jarabe de maíz se utilizan para endulzar y ajustar el punto de congelación. Para el caso de las bebidas, el jarabe de alta fructosa es el principal edulcorante para estos productos. La sacarosa y la glucosa también se utiliza para productos de especialidad. A continuación, mi colega Leopoldo Enríquez les presentará las soluciones y herramientas para la reducción calórica y de azúcar. Gracias, Débora. Bien, sobre este tema podemos incluir a varios grupos de ingredientes, entre ellos los edulcorantes de alta intensidad. Estos tienen la ventaja de que tienen un dulzor muchas veces mayor al de la misma sacarosa. Con esto se consigue una reducción de azúcar, pero no de calorías debido a que son usados en bajas concentraciones. Otro problema con estos edulcorantes de alta intensidad es que la reformulación toma varias iteraciones, lo que conlleva a un mayor tiempo y toma de recursos para estas aplicaciones, y también el resabio y el cambio del perfil sensorial puede ser un problema en nuestras aplicaciones. Otros ingredientes son las maltodextrinas, que son provenientes de varias fuentes botánicas con diferentes y un amplio rango de equivalentes de dextrosa. Entre las fuentes botánicas más utilizadas son las de papa, las de maíz, tapioca y trigo. También pueden estar aglomeradas, estándares o bien ser en forma líquida dependiendo de la aplicación. Otras soluciones que se emplean son las fibras solubles de baja viscosidad. Existen un amplio rango de fibras solubles. Las podemos clasificar, entre otras, en fibras base de D-glucosa, las cuales incluyen dextrinas resistentes, maltodextrinas resistentes, fibras solubles de maíz y polidextrosa. Y también las hay base fructosa, principalmente que son la inulina y el FOS. Finalmente, otra solución la cual se está utilizando más ampliamente en la industria es el uso de polioles o azúcares hidrogenados. Estos se presentan en dos formas, principalmente en forma cristalina o polvo, como el sorbitol, maltitol, manitol, xilitol, isomalt, eritritol, y también en forma líquida, ya sea en forma de jarabes o soluciones, como el sorbitol líquido, los jarabes de maltitol y los poliglucitoles. Bien, ¿qué es un poliol? Primero tenemos que empezar con la definición de la FDA sobre qué son los azúcares. Los azúcares es la suma de todos los mono y disacáridos libres, y tenemos como ejemplos a la dextrosa, fructosa, sacarosa, maltosa y lactosa. Estos, al ser hidrogenados por un proceso controlado de hidrogenación con un catalizador, se producen los alcoholes de azúcar o los polioles. Estos se ha reducido el carbonilo del azúcar, por lo tanto un poliol no tiene azúcares reductores y no sufre la reacción de Maillard. En esta transparencia podemos ver un ejemplo de lo que sucede con la dextrosa, que al ser hidrogenada produce sorbitol. Este gráfico muestra los diferentes dulzores relativos que imparten los polioles. Tenemos el azúcar, que por definición tiene un dulzor relativo igual a 1, y así podemos ver que el xilitol tiene el mismo dulzor relativo que la sacarosa, el maltitol, el jarabe de maltitol, eritritol, sorbitol, manitol, isomalt y finalmente el lactitol, que tiene el menor dulzor relativo con únicamente el 40%
del dulzor relativo con respecto a la sacarosa. Bien, el empleo de polioles para la reducción calórica y de azúcares son varias. Entre ellos podemos mencionar que hay una reducción calórica neta, ya que en promedio el aporte calórico de los polioles es alrededor del 50% con respecto al azúcar. También tenemos una reducción a la respuesta glucémica en el cuerpo. Todos los polioles no son cariogénicos, es decir, no producen caries, ya que no son fermentados por la placa bacteriana, principalmente los de tipo monodisacáridos y algunos jarabes específicos. Aportan dulzor, como lo hemos visto anteriormente, y también aportan volumen, por lo cual la reformulación con ellos es menos intensiva que con los edulcorantes de alta intensidad que mencioné recientemente. El perfil del dulzor es limpio, es decir, no dejan resabios, y son estables al calor, incluyendo temperaturas de horneo. Otras consideraciones para el uso de polioles es que se puede hacer un ajuste final al dulzor usando edulcorantes de alta intensidad, ya que son compatibles y en algunos casos mezclas de ellos producen efecto sinergético. Un tema que hay que tomar en cuenta, que es muy importante, es la tolerancia digestiva entre los polioles. Cada poliol tiene diferente tolerancia digestiva. Por ello, por ejemplo, el eritritol tiene una tolerancia digestiva muy alta, el maltitol de alta y el lactitol baja. Otros ingredientes ampliamente usados son las fibras solubles, que aparte de dar la salud gastrointestinal, dan volumen sin incluir azúcar. Aquí tenemos en este gráfico que los de peso molecular alto son muy viscosos, por los cuales no pueden ser usados en muchas aplicaciones, principalmente goma guar y goma xantana. Pero hay otros de menor peso molecular que pueden ser usados en altos niveles, pero cuidando la tolerancia digestiva. Principalmente tenemos el caso de la inulina y el FOS, que tienen tolerancias digestivas muy bajas, menores a 10 gramos de ingesta diaria. El uso de fibras solubles de baja viscosidad tiene sus beneficios. Uno de ellos es la reducción calórica, ya que todos ellos se fermentan en el colon y únicamente una porción reducida es absorbida en el intestino delgado. Otra es que podemos nosotros tener declaraciones de salud por añadir fibra a nuestros productos, cumpliendo con la normatividad de al menos 2.5 gramos de fibra dietética por porción de producto. Otro beneficio es que aportan volumen con poco o ningún dulzor y también tienen un perfil de sabor limpio. Otras consideraciones con las fibras son que algunas muestran viscosidades mayores a los de los jarabes de maíz de 42DE, y las de base fructosa, que son, como mencionaba, inulina y FOS, no son tan estables al calor y a la acidez. Se hidrolizan fácilmente a temperaturas incluso menores a 60 grados Celsius. Otro tema importante a considerar con las fibras es la tolerancia digestiva variable. Finalmente, las maltodextrinas también son ampliamente empleadas para reducción de azúcar. Sin embargo, con estas no se puede llegar a una reducción calórica porque también son carbohidratos y aportan también 4 kilocalorías por gramo como la sacarosa. Sin embargo, tienen varios beneficios. Una es que aportan volumen con poco o ningún dulzor. Esto depende del equivalente de dextrosa y su peso molecular. Tienen un perfil de sabor limpio. Son estables a la acidez y al calor. Y también tienen una alta tolerancia digestiva. Otras consideraciones, como mencionaba, son las viscosidades. El tema de que no aportan reducción calórica y se pueden usar a bajos niveles, por ejemplo, para impartir textura en bebidas o también en combinación con edulcorantes de alta intensidad o también fibras para llegar a declaratorias sin azúcar añadida. Bien, a todo esto, ¿cómo puede Roquette ayudar a poder lograr estos objetivos de reducción de azúcar y de calorías? Roquette tiene un amplio conocimiento en reformulaciones para alcanzar este tipo de objetivos, entre los cuales podemos destacar los polioles cristalinos, que son el sorbitol en polvo de marca Neosor, que tiene un aporte de 2.6 kilocalorías por gramo y un 60% de dulzor con respecto a la sacarosa, el maltitol cristalino de marca Sweet Pearl, con un 90% de dulzor relativo y 2.1 kilocalorías por gramo de aporte calórico. El xilitol, marca Gilisol, este tiene, como mencionaba,
el mismo dulzor relativo que la sacarosa y aporta únicamente 2.4 kilocalorías por gramo. Y finalmente el manitol, que aporta el 50% dulzor relativo y 1.6 kilocalorías por gramo. Cabe mencionar que Roquette tiene una amplia gama de tamaños de partícula en estos polioles en polvo para cumplir con todas las aplicaciones posibles. Otras soluciones de Roquette en cuanto a polioles se refiere son los polioles líquidos. Tenemos a las soluciones de sorbitol de marca Neosor, que son soluciones no cristalizables al 70% de sólidos. También tenemos diferentes concentraciones de sorbitol. Estos aportan el 65% del dulzor relativo con únicamente 3 kilocalorías por gramo. Después tenemos jarabes de maltitol que contienen al menos 50% de maltitol en base anhidra de marca Lycasin. Estos tienen entre un 70 y 80% de dulzor relativo, también con 3 kilocalorías por gramo de aporte calórico. Estos son aparte amigables a la salud dental. Ahí podemos ver un sello de esta organización que se llama Tooth Friendly International, que está aprobado por esta misma. Y tenemos también a los jarabes de maltitol y poliglucitoles con un contenido menor a 50% de maltitol de marca Polisor. Estos tienen, dependiendo del contenido de maltitol, entre un 40 y un 75% de dulzor y también aportan 3 kilocalorías por gramo. Esto es en base seca. También podemos mencionar la fibra soluble Nutrios, de la cual tenemos dos variantes. La Nutrio 06 es una fibra soluble sin azúcar, tiene 85% de fibra dietética en base anhidra, tiene menos de 0.5% de azúcar y únicamente 2.1 kilocalorías por gramo de aporte calórico. Por otro lado, Nutrios 10 es una fibra soluble reducida en azúcar prebiótica y con alta tolerancia digestiva también. Esta tiene 70% de fibra y tiene máximo 10% de mono y disacáridos con un aporte calórico de 2.5 kilocalorías por gramo. Finalmente, Roquette cuenta con una línea de maltodextrinas en polvo y también maltodextrina líquida. Nuestras maltodextrinas en polvo de marca Glucidex tenemos diferentes equivalentes de dextrosa, un amplio rango, y también tenemos las aglomeradas y estándares. Las aglomeradas tienen una excelente dispersibilidad y solubilidad y son ampliamente utilizadas para productos en polvo. También nuestra maltodextrina líquida, LMD por sus siglas en inglés, es una maltodextrina funcional no retrogradable con un equivalente de dextrosa de 18. Tiene un bajo contenido de azúcares con un máximo de monodisacáridos de 3.5%. Esto es debido a un proceso patentado de Roquette de nanofiltración. Bien, nos está llegando en este momento una pregunta. Por favor, compañeros, si le pueden dar respuesta, y dice: ¿cómo puede la fibra soluble ayudarme a conseguir productos con menos calorías? Bien, si quieren yo respondo a esta pregunta. Nuestra fibra soluble en Nutrios, como decía yo en la presentación, tiene un aporte calórico, dependiendo de si es la 0,6 o 10, de 2.1 y 2.5 kilocalorías por gramo respectivamente. Esto es significativamente menor a las 4 kilocalorías por gramo de un carbohidrato o bien de una dextrina normal. Nutrios es una dextrina modificada, lo cual lo hace prebiótica. Entonces, hasta el 75% de Nutrios se fermenta en el colon. Esto está comprobado con publicaciones científicas. Y esto otorga un beneficio de salud gastrointestinal y por tanto también una reducción calórica significativa. Muy bien, muchas gracias, Leopoldo. Nuestra segunda pregunta, muchas gracias, Carla. Nos preguntaba en qué aplicaciones se puede utilizar el poliol 06. Tiene una amplia gama de aplicaciones Nutrios. Tenemos aplicaciones tanto en la industria para panificación, en bebidas, en confitería, en helados, en fin, en sopas, en mermeladas. Es una amplia gama que, tenemos una vasta experiencia formulando en este tipo de segmentos que mencionaba.
Entonces, tienen una pregunta muy específica, como mencionaba nuestro compañero José, en breve les daremos nuestros correos electrónicos para que nos podamos poner en contacto y poder platicar en particular sobre su proyecto y su necesidad. Muy bien, muchas gracias. La siguiente pregunta nos la hace Alicia Guzmán y nos dice: para cereal escarchado, ¿cuál es la mejor opción para tener una apariencia de escarchado igual o parecida a uno con azúcar? Bien, Alicia, bueno, aquí tenemos, como comentó mi colega Leopoldo, tenemos diferentes granulometrías en cuanto a los polioles. Tenemos el maltitol, yo te recomendaríamos el maltitol, el cual puede funcionar bastante bien para esta aplicación. Sí, el maltitol cristalino. Entonces, te recomendaríamos el maltitol, el Sweet Pearl. Muy bien, tenemos otra pregunta que dice por aquí: ¿puedo utilizar una combinación de poliol y stevia para hacer un muffin sin azúcar? Bueno, sí, mi recomendación sería utilizar el maltitol cristalino, primeramente dependiendo de la reducción de azúcar que se desee. Esta primera etapa, va a depender, es relativamente fácil, ya que la sustitución puede ser 1-1 contra el azúcar, y el ajuste final del dulzor se puede hacer con stevia. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos alguna otra pregunta por aquí? Permítanme, aquí tenemos otra, y dice: ¿qué beneficios sensoriales tendría utilizando polioles en un producto de panificación, además de la reducción calórica? En cuanto al punto de vista sensorial, tenemos que los polioles, como mencionaba, imparten un dulzor relativo que varía, pero también aportan volumen, a diferencia de los edulcorantes de alta intensidad que se usan. Específicamente hablando en panificación, también hemos hecho varias aplicaciones con el maltitol cristalino de marca Sweet Pearl, en los cuales hemos logrado un perfil sensorial muy similar a productos con azúcar. Como ustedes recordarán, lo mencionaba en la presentación, el maltitol tiene 90% de dulzor relativo con respecto a la sacarosa, y aparte es el poliol más similar en propiedades fisicoquímicas y sensoriales a la sacarosa. Entonces, una recomendación sería definitivamente poder usar maltitol cristalino y posiblemente el ajuste final hacerlo con algún edulcorante de alta intensidad, aunque tenemos experiencia de que en sustituciones 1-1 en panificación normalmente es suficiente para tener un perfil de dulzor y sensorial adecuado al consumidor. Muy bien, muchas gracias, Leopoldo. Tenemos otra pregunta que dice: ¿hasta qué DE puedo emplear en una maltodextrina para bebida en polvo y que sea todavía considerada sin azúcar, añadida para no IEPS? Primeramente quisiera aclarar que esta es una medida tributaria controlada por la Secretaría de Hacienda. Como ustedes sabrán, a menor equivalente de dextrosa, el dulzor relativo es menor debido a la menor concentración de mono y disacáridos. El uso primario de la maltodextrina va a ser para aportar el volumen en el producto, pero no para endulzarlo, por lo que las maltodextrinas recomendaríamos maltodextrinas con bajo DE y posiblemente pudieran cumplir con el IEPS, ¿no? Habría que revisar cada uno de los proyectos. Pero bueno, la recomendación sería maltodextrinas de menor DE. Muchas gracias, Débora. Otra pregunta. Carla Osornio nos pregunta que ¿puedo tener un clean level utilizando Sweet Pearl o Nutrios 0610? Sí, Carla, sí es posible tenerlo. Estos son ingredientes de origen natural, vienen de la hidrólisis del almidón, los cuales, por ejemplo, en el caso del Nutrios es una dextrina, y en el caso de Sweet Pearl, pues es un azúcar hidrogenado que proviene de la maltosa, del jarabe de alta maltosa, por lo cual sí se puede lograr una declaratoria de clean label, como tú lo preguntas. Podemos
platicar sobre este tema, digo, si me mandas un correo, me pongo en contacto contigo y podemos ahondar más sobre este tema. Gracias. Muchas gracias, Leopoldo. Guillermo Huerta también nos pregunta, ¿cuáles son los problemas digestivos relacionados con los polioles? Sí, bien, Guillermo. Bueno, los problemas principalmente son malestares estomacales, principalmente diarrea. Esos son los estudios que tenemos. En realidad hay que cuidar bastante los niveles que se recomiendan para evitar estos malestares, ¿no? No sé si tú tienes más información. Sí, Débora, si me permites ahondar sobre este tema de los polioles. Todos los polioles tienen diferentes tolerancias digestivas, o sea, no los podemos considerar como una sola categoría. En el caso de polioles como el eritritol, tiene una tolerancia digestiva muy alta, arriba de 100 gramos de ingesta diaria. Sin embargo, el eritritol tiene sus peculiaridades porque te cambia el perfil de dulzor y también el costo podría ser un issue, una consideración. Hay otros polioles también que tienen tolerancias digestivas altas, con este caso el maltitol, que en estudios clínicos publicados tiene una tolerancia entre 40 y 50 gramos de ingesta diaria. La ventaja, como mencionaba y como vimos en el gráfico de dulzor relativo, el eritritol únicamente tiene 60% de dulzor relativo, por lo cual siempre va a haber un ajuste de dulzor con edulcorante de alta intensidad. Y en el caso del maltitol, en muchas aplicaciones no es necesario adicionar edulcorante de alta intensidad. Es una sustitución 1 a 1 en muchos casos, para empezar. Y bueno, hemos logrado esto a través del maltitol cristalino. Sin embargo, como mencionaba Débora, hay que tener mucho cuidado con la aplicación y el nicho al cual va dirigido nuestro producto, y si es libre de azúcar o reducido en azúcar, para poder estar por debajo de estos límites de tolerancia digestiva por cada poliol. No sé espero que con esto haya contestado tu pregunta. Muy bien, gracias, Leopoldo. Tenemos otra pregunta de Alicia Guzmán, que nos dice, ¿cuál sería la mejor opción para reducción de azúcar en lácteos? Bien, Alicia, si es para un yogur lácteo se recomienda maltitol, ya que, como acaba de mencionar mi colega, es el poliol con mayor tolerancia digestiva, además de ser muy parecido en dulzor al azúcar. Entonces, bueno, la recomendación sería el maltitol cristalino Sweet Pearl. No sé si sea para el yogur, es batido o es líquido. Pero digo, sí, yo creo que un buen inicio sería con maltitol. Aquí no habla si es reducción de azúcar o libre de azúcar o sin azúcar añadida. Pero bueno, considerando que es una reducción de azúcar, sin problema podemos tener lograr un buen perfil sensorial y una declaratoria de reducción de azúcar con el maltitol cristalino. Muy bien, muchas gracias, Leopoldo. Salvador Gómez también nos pregunta, ¿qué consumo de maltitol se puede ingerir por día que no afecte al sistema digestivo? Sí, Salvador, gracias por la pregunta. Como mencionaba previamente, en estudios clínicos publicados en revistas científicas, el nivel de maltitol en adultos, en poblaciones normales, estamos hablando de hasta 50 gramos por día de ingesta diaria. Esto sin producir efectos secundarios. Arriba de eso ya estaríamos hablando de efectos secundarios como son flatulencias, inflamaciones del abdomen bajo, sin llegar a un efecto laxante, que eso es lo que no queremos llegar a esos niveles, sobre todo porque pues obviamente es un tema de salud muy, muy importante, ¿no? Pero hasta 50 gramos por día en caso de maltitol. En el caso de lactitol, por ejemplo, estamos hablando de niveles de hasta 20 gramos, que es mucho menos, tiene una menor tolerancia digestiva. Y como mencionaba, en el caso de eritritol, hasta arriba de 100 gramos por día de ingesta diaria. Bien, retomando la pregunta de Alicia, nos comenta que sería para un yogur bebible, sin azúcar añadida.
Bueno, aquí la idea, para dar volumen podrías hacer una mezcla con nutrios y algún edulcorante de alta intensidad o algún poliol, pero en menor cantidad ya que es bebible. No recomendamos para bebidas, ya que la tolerancia digestiva, pues la absorción sería de mayor absorción en un líquido. Entonces, la recomendación podría ser con nutrios y algún edulcorante de alta intensidad. La ventaja de utilizar también la fibra soluble nutrios en este caso, en esta aplicación, es que tendrías una combinación de tus prebióticos con un probiótico. Entonces es una causa sinergia y puedes tener la declaratoria en el producto de fibra añadida. Nutrios es un excelente prebiótico y aparte con un perfil de dulzor muy similar a un yogur con azúcar, pero sin fibra. Muy bien, muchas gracias, Leopoldo. También por aquí Fabsa Planta nos hace llegar la pregunta de ¿qué aplicaciones o beneficio podría tener el Nutrios en cárnicos? Bien, en cárnicos obviamente sí se puede utilizar Nutrios en cárnicos como declaratoria de añadido con fibra. Es una aplicación que en realidad no hemos incursionado mucho en cárnicos con fibra soluble. En este webinar no hemos tenido tiempo de platicar de otros ingredientes interesantes, como en este caso la fibra de chícharo. La fibra de chícharo, aparte de dar un aporte de fibra dietética, también es una fibra funcional porque retiene agua y ayuda a extender tanto carne como grasa. Entonces, hemos hecho algunas aplicaciones con la fibra de chícharo que pudieran ser interesantes para este segmento en específico, en cárnicos. Podemos hablar más del tema. Si me envías un correo a la dirección que va a compartir en unos momentos nuestro compañero José, con mucho gusto podemos ahondar más sobre este tema. Gracias. Gracias, Leopoldo. También Fabsan nos pregunta, ¿las fibras pueden ser usadas en quesos? Así es, puede ser, si tu declaración es un queso con fibra, puede ser el Nutrios, que se comporta bastante bien, es muy estable a temperaturas, a procesos de acidez. Entonces puedes meter Nutrios, ¿no? Para quesos. Si la idea es extender o quesos análogos, ahí te podría recomendar la proteína de chícharo, que al igual no hemos tenido oportunidad no es el foro ahorita, pero después vamos a hablar más sobre nuestros otros productos. Pero sí, si quieres hacer una declaración de fibra, te recomiendo Nutrios para este producto. Muchas gracias, Débora. También nos preguntan por aquí, ¿qué tipo de poliol recomiendan para coberturas sin azúcar? Bien, hay varias opciones que incluso ya hay algunas en el mercado que se han empleado utilizando polioles para cobertura sin azúcar, entre ellas el isomalt, eritritol, xilitol y maltitol. Podría yo mencionar estas 4 alternativas. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta todo el contexto y considerando el aspecto del costo-beneficio, por ejemplo, tolerancia digestiva, dulzor relativo, y otra cosa, pues también los atributos sensoriales. Yo pondría como mejor candidato de estos 4 al maltitol cristalino. También Roquette tiene una amplia experiencia formulando coberturas y chocolates sin azúcar utilizando Sweet Pearl y con resultados muy óptimos y prácticamente con el mismo perfil sensorial que coberturas con azúcar. Gracias. Gracias, Leopoldo. Salvador Gómez nos pregunta, ¿la ingesta de isomal por día cuál sería para no afectar? El isomalt es un poliol también que está en mucho uso aquí en México. El isomalt tiene una tolerancia digestiva menor al eritritol y del maltitol. Estaríamos hablando alrededor de 30 gramos de ingesta diaria en adultos en estudios científicos publicados. El otro tema del isomalt es que tiene un dulzor relativo bajo comparado con los otros polioles, principalmente con el maltitol. Únicamente tenemos alrededor entre el 50 y 60% del dulzor relativo del isomalt contra el 90% del maltitol cristalino.
Muchas gracias. Alicia Guzmán nuevamente nos pregunta, ¿ustedes manejan algunas otras soluciones para reducción de grasa? Bien, Alicia, sí, mira, habría que revisar qué aplicación, en qué producto sería. Tenemos la maltodextrina líquida, la hemos utilizado sobre todo en aderezos, mayonesas sin grasa, sustituyendo toda la parte de grasa y utilizando la LMD, ¿no? Entonces habría que revisar, si quieres, más adelante les vamos a dar nuestros correos y podemos revisar tu proyecto y hacerte una recomendación más ad hoc, ¿no? Para tu proyecto. Bien, muchas gracias, Débora. Otra pregunta por aquí dice, ¿puede la maltodextrina líquida ser empleada como agente ligante en barras aglomeradas? Sí, esa es una buena pregunta. Definitivamente sí, la maltodextrina líquida tiene propiedades ligantes similares a los jarabes de glucosa y, como mencionaba en la presentación, con muy baja concentración de monodisacáridos, el máximo 3.5%. Esto es debido a un proceso de nanofiltración patentado por Roquette, el cual elimina la gran mayoría de los monodisacáridos. Aparte, la maltodextrina líquida tiene propiedades de formación de película y seca rápidamente en un par de minutos, lo cual también ayuda a tener una menos pegajosidad en este tipo de aplicación de barras aglomeradas. Muy bien, gracias, Leopoldo. Otra pregunta por aquí nos dice, para textura en un queso para nachos, ¿puede utilizarse el nutriós? ¿Cuál sería? O bien la proteína de chícharo. Bien, mira, se pueden utilizar los dos. Nutriós lo podrías utilizar para hacer la declaración de fibra, sin embargo no aporta tanta textura. Yo te recomendaría más para textura utilizar la fibra de chícharo, ya que tiene un alto porcentaje de almidón, el cual te puede mejorar la textura de tu queso, ¿no? Ya que es más, pues como más pastoso, un poquito más espeso. Entonces te recomendaría yo la fibra de chícharo. En este caso para textura, pero también la ventaja de la proteína de chícharo es de que tiene propiedades gelificantes y emulsificantes, ya que contiene también un alto contenido proteico, 85% de proteína de chícharo en base a anhidra. Entonces, dependiendo de la aplicación, si quieres añadir fibra, sería nutriós, o si quieres mejorar la textura, sobre todo en quesos análogos y procesados, sobre todo para reducción de costos, cuando se utilizan otras proteínas como caseinatos, la proteína de chícharo puede ser una muy buena alternativa. Muy bien, muchas gracias, Leopoldo. También Eduardo Palazuelos nos pregunta que si conocen el aporte calórico del Silisorb. Sí, el aporte calórico del xilitol estaríamos hablando que es alrededor de 2.6 kilocalorías por gramo. Muy bien, muchas gracias. Salvador Gómez nos dice, si tengo un caramelo para las vías respiratorias con isomal, ¿cuál sería la ingesta en un menor o si le afecta en el sistema digestivo? ¿De qué edad se puede consumir el isomal? Bien, esta pregunta va pues relacionada de nuevo con la tolerancia digestiva. En un caramelo duro, en realidad es una buena aplicación el uso del isomal en caramelo duro. Sin embargo, tenemos que estar tomar en cuenta la cuestión de no rebasar los 30 gramos de ingesta diaria en una persona adulta. Si va en un menor, obviamente la tolerancia digestiva es menor, valga la redundancia, debido a que la masa corporal es menos. Entonces, normalmente, obviamente, estos 30 gramos pudieran convertirse tal vez en 10 gramos por ingesta diaria por día en un menor. ¿Y a qué edad? Pues yo diría que al menos en menores arriba de 10 años, no darles este caramelo con isomalt, sobre todo con isomalt, por la tolerancia digestiva que es menor a la de otros polioles, como lo hemos mencionado en esta presentación. Sobre todo si va para niños, la sugerencia a lo mejor sería cambiar el poliol, a lo mejor por maltitol o un poliol de mayor tolerancia digestiva. Aunque menciono que la aplicación en caramelo duro con isomalt es la adecuada,
También se puede hacer una reformulación empleando maltitol cristalino y nutrios. Tenemos ya algunos ejemplos incluso de caramelos duros para el mercado nutracéutico con fibra, adicionados con fibra y sin azúcar, con esta combinación de nutrios como fibra soluble y maltitol cristalino. Sobre todo el nutrios ayuda como agente doctor para la cristalización del caramelo. Ok, muchas gracias, Leopoldo. Desafortunadamente se está acabando el tiempo, por lo que vamos a dar entrada a nuestra última pregunta. Nos preguntan por aquí: buenas tardes, me dedico a hacer productos enfocados a deportistas, por lo que el aporte energético es primordial. Sabemos que el azúcar proporciona energía rápida. ¿Qué ingredientes me pueden recomendar para reducir el impuesto y seguir con las declaraciones de energía y recuperación rápida? Bien, bueno, en este caso la recomendación sería utilizar maltodextrinas de bajo DE, ya que son una buena fuente de carbohidratos y su metabolización es mucho más lenta que la de los monoidisacáridos, ¿no? Y además podrían hacer mezclas con fibra dietética, nutrios, es la que recomendamos, para dar volumen y para aportar la fibra dietética. Muy bien, muchas gracias, Débora. Desafortunadamente, como les comentaba hace un momento, el tiempo se nos está terminando. Aquí vemos en nuestra pantalla los próximos webinars. Tenemos el último en noviembre para este año: reformulación para reducir azúcar y calorías en confitería y bebidas. El próximo año tenemos reformulación para reducir azúcar y calorías en panificación y botanas. Aplicación para confitería y reducidas en azúcar con maltitol. También tenemos la de maltodextrinas y fibras solubles para reformular bebidas sin azúcar añadida. Y reformulación en barras con maltodextrina líquida y fibras para reducir el azúcar. Las fechas están todavía por determinarse. En cuanto ya tengamos la fecha definida, mis compañeros les harán la invitación. Y por favor, Débora, ¿nos puedes pasar los correos electrónicos? Sí, claro que sí. Aquí pueden ver en su pantalla. Para mayor información, vi por ahí una pregunta que alguien quería muestras, para solicitud de muestras, para la presentación. Entonces nos pueden escribir aquí a mi colega Leopoldo Enríquez o a mí. Aquí están los correos. Con gusto podemos revisar los proyectos, algunas dudas, comentarios que tengan, y con gusto nos ponemos en contacto con ustedes. Bien, pues hasta aquí termina nuestra presentación, este primer webinar patrocinado por Roquet México. Por favor, también envíenos su retroalimentación, sus comentarios. Nos gustaría mucho oír también qué otros temas quisieran que tocáramos en estos próximos webinars que mencionamos. Y bueno, pues les agradecemos su atención de nuevo y estaremos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Leopoldo. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias por su tiempo. Y nuevamente nos ponemos a sus órdenes en los correos que ya vieron por ahí en pantalla y que mi compañera Débora nos hizo favor de proporcionar. Y muchas gracias a todos.